hermanos, un saludo especial para cada uno de ustedes. En el capítulo 5 de San Mateo, aunque es una porción para los judíos, pero como hemos hablado, siempre nos toca parte a nosotros. En el Sermón del Monte dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios nos limpió el corazón ya, así es que la misma esperanza para ellos tenemos hoy. Un día veremos a nuestro Dios. A Él gracias pues por esa generosidad de habernos llamado, de haber preparado un plan especial para nosotros. Que Dios nos bendiga en esta hora, hermanos, de iniciar un fogeo más de la palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por este momento especial que nos facilitas para que podamos reunirnos y podamos sobre todo también estudiar tu palabra bendita. Sabes que ella nos regocija mucho, sabes que ella nos consuela, ella también advierte algo para nosotros, hacia algunos retos, y todo aquello que va a ser beneficioso para nosotros, esperamos que tú nos puedas ayudar. Gracias por todos los hermanos, amigos que en los diferentes lugares ya designados para reunirnos, ahí están presentes. Así que mi Dios, bendícenos a cada uno, derrama en nosotros todo ese amor, todo ese privilegio de ser tus hijos, para que en verdad se nos facilite siempre estudiar tu bendita palabra. Amado Padre, por también tu bendito Hijo te lo estamos suplicando. Amén. Queremos estudiar en esta ocasión algún breve relato del ministerio de San Pablo. Estudiaremos algunas cosas sobresalientes de este apóstol que por fin fue matado por Nerón, el emperador romano. En Hechos 26, vamos a iniciar Hechos 26, ténganse listo el libro de Hechos, porque ahí veremos las mayor cosas del apóstol Pablo. Capítulo 9, capítulo 16, capítulo 13, capítulo 26, segunda de Corintios 11, pueden ustedes ahí estarla alistando para que se facilite leerlo, y si no, pues ahí lo ve por YouTube, estas mismas palabras, y si en algo quiere que le ayudemos porque ustedes no estuvo a tiempo, pues mándenos un mensajito y díganos, hermano, y esa palabra que quiso decir, porque a veces también no se oyen las palabras o podemos oírlas mal y puede causar confusión. Así que lo que usted quiera que le podamos ayudar, también estamos dispuestos para hacerlo al momento que se nos facilite, claro, y que todos tengamos esa satisfacción de aprender mucho de la palabra. Hechos 26, verso 4 al 11. Dice el apóstol lo siguiente: mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Verso 7, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos?
yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Como estamos hablando, es una parte de la vida del apóstol Pablo. A un hombre también, como tantos, ¿verdad?, de la Biblia, ejemplar. Un hombre que hizo huellas para que nosotros pudiésemos, en esta época tan lejana a su vida, enterarnos de lo que creyó, de la manera como sirvió a Jesús. Así que dediquemos unos cuantos minutos a ver algo de la personalidad de este gran apóstol. Nacido en Tarso, de Cilicia, era una capital intelectual y foco de la cultura griega, esta ciudad. Lo dice en el versículo 3 del capítulo 22, siempre de Hechos. Como dije, el libro de nuestro estudio en esta hora es Hechos, aunque vamos a leer algunos de Segunda de Corintios. Yo ciertamente soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Amados hermanos, los judíos, no sé ahora, pero creo que es similar, ellos enseñaban, como decía esta tarde, bajo la dirección de la palabra de Dios. Así que por eso dice Pablo que Gamaliel enseñó mucho de esto a él. Era hijo de hebreos, eran por sangre judía también Pablo. Filipenses 3:5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Ya hemos leído en 2 ocasiones que la religión que Pablo practicó era el fariseísmo. Pero tiene algo de similitud Pablo con Jeremías. Algo. Dice él en Gálatas 1:15 que fue escogido también desde el vientre de su madre. Algo, porque Jeremías dice que antes de que viniese al vientre, y Pablo dice que en el vientre. Leemos 1:15 de esta carta. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Siempre vemos cosas espectaculares de nuestro Dios que los hombres no quieren entender, pero qué brillante para nosotros poder comprender esto, que algunos de nosotros fuimos llamados para ser hijos de Dios desde el vientre. Oye usted eso, desde el vientre. Dios no se equivocó nunca, y dice carta a los Efesios que así somos nosotros, creados desde antes de la fundación del mundo. No solo Pablo, no solo Jeremías, dice que también los creyentes somos apartados desde antes de la fundación del mundo. Idea tan grandísima que solo los que creemos en el Señor la podemos entender. Pero así es Pablo también enseñándonos estas cosas. Y hay desde luego otros profetas con el mismo estilo de enseñanza
en este tema. Al menos Pablo tenía una hermana, porque ustedes recuerdan que llegó un sobrino de él a darle una razón que lo querían matar, y entonces por eso nos sabemos que por lo menos una. Mas el hijo de la hermana de Pablo, Hechos 23:16, Hechos 23:16 nos dice, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, querían matarlo, como dije, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pero también se mencionan otros parientes. No dice exactamente qué es lo que eran de Pablo, pero sí menciona en la carta a los Romanos, capítulo 16, que habían otros personajes que eran de su familia. Aún en el Evangelio de San Marcos se menciona un Rufo, que será el mismo que menciona Pablo en Romanos 16, pero que sí estamos hablando de la familia que tenía el apóstol Pablo, porque no se mencionan así muchos, pero sabemos que tenía. Romanos 16:7 dice así, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, que primos, tíos, bueno, pero son parientes. Mis compañeros de prisiones, también con él encarcelado, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Y en el versículo 13, que también se menciona, como hablé, de Rufo. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Pareciera que está diciendo que este señor es hermano de él. Pareciera, y tal vez así lo es. Pero sí, hermanos, en Marcos 16 también menciona a Rufo. Tuvo Pablo, uno de los grandes maestros de Israel, muy famoso este señor, muy sabio. Se llamó Gamaliel y él fue el que instruyó al apóstol Pablo. Leamos en Hechos 5, verso 34 a 39. Hechos, capítulo 5, verso 34 a 39. Dice el Señor, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, él influyó en el aprendizaje del fariseísmo, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Oye, no era una persona tan común, tenía dotes especiales y fue el instructor de Pablo. Venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Verso 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecieron fueron dispersados. Y ahora os digo, este señor, como estamos hablando, por estas actitudes que está demostrando sus dotes de sabiduría, era muy venerado. Y por esa razón a él van a ponerle un poco de atención en relación a que quieren hacer algo dañino para el Evangelio. Entonces dice en el 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. El 39, mas si es de Dios, no lo podéis destruir. Están peleando en vano, dice Gamaliel. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Quién va a ganarle a Dios? Dice Gamaliel. Como dije, el consejo es muy acertado. Ojalá que le sirvió mucho a aquellos hombres.
Pablo fue una persona que perseguía a la iglesia. Dice en primera de Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice. Esto es un detalle muy importante que podemos usarlo en otra ocasión, hermanos. Pablo dice que fue perseguidor, injuriador, blasfemo, pero no sabía, dice, muchas cosas. Lo hizo en un estado de ignorante, no en un estado de necedad o en un estado de egoísmo. Él expresa que sus actitudes, y así lo dice el Espíritu Santo, desde luego, fue porque era ignorante de la palabra del Señor. Así que ahí tenemos algunos de los detalles del apóstol Pablo en su vida. Su conversión. ¿En qué momento, hermanos, Pablo recibió a Cristo? Pero dice la Biblia que él iba a aprender a los judíos, llevaba cartas en las manos para capturarlos y para hacerles algún daño, pero fue convertido. En esas intenciones, como ya lo oímos, era ignorante. Él estaba pensando que era lo que Dios aprobaba y el fariseísmo se había convertido en enemigo de Jesús. Así que Pablo fue llamado a la presencia del Señor como un hombre salvado bajo un ambiente espectacular, un ambiente inusitado. No fue para muchas personas así, no se repitió esto, hermanos, en nadie más que en el apóstol Pablo. Porque dice la Biblia que un rayazo del sol fue el que botó a Pablo, el que le hizo reflexionar. Capítulo 9 de Hechos, verso 3 hasta el 8. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, del impacto de la luz, hermanos, quizás le golpeó en el pecho porque iba montado en un caballo, y ese golpe en sí de la luz, usted puede imaginar esas cosas. ¿A dónde ha visto usted que el foco de un vehículo bota a una persona por el golpe? Eso nunca lo he visto. No estamos hablando de energía eléctrica en sí, pero mucho menos en ese instante que no había ahí ningún cable con electricidad. Podemos pensar que eso fue así, ¿verdad? Algo que tuvo que buscar Dios una ayuda, no. Sin haber ninguna cables por su alrededor, hermano, sin tener nada ahí. Imagínense un rayazo más fuerte que los rayos del sol. Porque tampoco los rayos del sol nunca han botado a nadie, imagínense. Han quemado, sí, pero así, cuando a mediodía en punto nosotros salimos y vemos ese esplendoroso rastro, nunca nos ha botado. Pero esa luz sí botó, dice la Biblia a Pablo. 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No se llama Pablo, hasta hoy es Saulo. Saulo de Tarso. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Tremendo, hermanos. En sembrar una barra en la pared, afianzar la pared con el filo hacia nosotros y comenzarle a dar a la barra con las rodillas o con la pantorrilla o con los pies, como sea, hermanos, queriendo hundir la barra para allá. Qué difícil, qué imposible, qué desgracia no tener esa mentalidad de que
hasta dónde se puede llegar si esa actitud la hiciéramos físicamente. Pablo lo hizo, pero no físicamente. Eso sabemos por qué lo dice el Señor así. Pero la cosa es que cuando Pablo, si hubiera sido físicamente, iba a destruir la punta de una barra, hermanos. Cuando nosotros queremos amellar el machete con el codo, ¿cuándo? No, dice la Biblia. Entiende, Pablo, qué es lo que estás haciendo. Mira hasta dónde has llegado. Mira cómo es tu ignorancia tan grande. Y entonces quizás fue el momento en que Pablo reacciona dentro de sí y promete oír la palabra del Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Dice Pablo. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bien, Pablo era una persona, ya lo vimos, muy instruida, con facilidad de análisis en las cosas que tenía por delante y muy rápido, en la rapidez de su mente. Él piensa, bueno, yo estoy loco seguramente con mi actitud, voy a pedirle a este Señor que me diga que, claro, había oído hablar Pablo de Jesús, hermano, no era extraño ese nombre para él. Oímos que dice que desde niño él se fue para Jerusalén y de hecho Pablo estuvo presenciando muchos de los actos de Jesús. Pero él nunca le puso atención hasta este momento en donde Dios le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. No se puede, hermano, ganar a Dios jamás. Nunca habrá nada tan grandioso, tan famoso que pueda apartar a Dios. Eso nunca, por mucho que el hombre esté pensando que sí, eso nunca podrá, hermanos, darse en la vida de los hombres. Algunos de ustedes han de recordar que Estados Unidos tuvo un presidente que se llamó John Fitzgerald Kennedy. No sé exactamente la fecha, pero fue por el año 62, aproximadamente un 22 de noviembre. Si no fue el 62, fue el 63, pero los científicos, dijo la prensa, habían platicado con Kennedy para que su cuerpo lo donara a ellos, porque ellos iban a investigar y iba a venir un momento en donde le iban a dar a este presidente, porque para los hombres fue grandioso, le iban a devolver la vida. Así es que la información, no solo a Kennedy, habían dos más que tenían en tumbas frías, y decía la información de la prensa gráfica que estaba Kennedy en una tumba de 200 grados bajo cero. Así que ahí está esperando todavía Kennedy, que le ponga la inyección para la que le dé vida. Y entre las cosas que decía el reportaje es que ellos iban a venir a contarnos lo que quiso decir Moisés con tantas cosas. Hermanos, estoy diciendo que eso nunca lo van a lograr los hombres. Eso nunca puede hacerlo el ser humano. Porque estas cosas del cielo solo Jesús es el único ser dotado de poderes extraterrestres para hacer cosas así, hermano. De ahí ya sabemos que no. Por mucho que el hombre diga, y vamos a hacer, y nada. Imagínense cuánto les está costando a los científicos descubrir ese virus. Desde el principio dijeron que iban a tardar unos 2 años. Hoy dicen que tal vez el otro año. Pero de todas maneras, hermanos, como sea, imagínense ustedes lo que no han podido hacer los hombres, que se creen grandes, por supuesto. Pero Jesús
es superior a todas esas cosas. Versículo 7 de Hechos 9. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. Nosotros ignoramos porque no llamó a esos que le acompañaban a Pablo. Ellos oyeron, dice la voz, que platicaba con Pablo, pero no tomaron atención tampoco. Tantas cosas, hermanos, que Dios va a explicarnos en los cielos. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, porque la orden del Señor era que fuera a Damasco. Ahí se iba a encontrar con un señor que se llamaba Ananías, y este iba a abrirle los ojos y este iba a hacerles algunas indicaciones. Así que sabemos pues por lo que él cuenta que vivió en el fariseísmo con tanta ignorancia que al fin pudo desatarla. Su nombre fue cambiado por el de Saulo. Él en su inicio se llamaba Saulo y después le llamaron Pablo. Dice el versículo 9 del capítulo 13 siempre de Hechos. Capítulo 13, verso 9 del libro de los Hechos. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, bueno, esta es otra cosa, pero lo que estamos estudiando es que le cambiaron el nombre a Saulo y le llamaron Pablo. Este Pablo significa su nombre en hebreo pequeño. Fue miembro del Sanedrín. Este era, en otras palabras, la Asamblea Legislativa de Israel. Este era el lugar donde juzgaban a los hombres que ellos querían hacerlo. Pero no era participante de este lugar cualquier persona. Estamos hablando que Pablo fue una persona muy sobresaliente en la parte intelectual también. Y esa es la razón de por qué a él fue miembro de este lugar. Dice el versículo 10 del capítulo 26. Capítulo 26 de Hechos, siempre versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Seguramente cuando mataron a Esteban, Pablo dijo, está bien que lo mate. Eso es lo que tenemos como prueba de que Pablo fue miembro de este famoso lugar en Israel. Su ministerio, hemos visto parte de la vida antes de ser creyente. Veremos ahora, hermanos, cuando Pablo se entregó al Señor, lo hicieron misionero los hermanos, lo mandaron a predicar a los lugares de Asia, de Europa. Y en este trayecto de predicación, Pablo también tuvo muchas dificultades, las que no entendemos todas, ni el fondo de ellas, como fueron sus momentos, pero que sí algo podemos aprender de lo que enseña la palabra de su vida. Igual a Jeremías lo quisieron matar. Las gentes estaban dispuestas a matar al apóstol Pablo. Ya veíamos que el sobrinito de él lo libró en una ocasión. Pero dice en Hechos 14:19,
Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Lo apedrean, hermanos, y lo van a botar porque ya lo matamos. Ese fue el concepto de un grupo de estos lugares. Hechos 26, 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Bueno, no estamos viendo todo lo que Pablo padeció como predicador. Algunas cosas se nos han quedado, por supuesto, pero sí algunas que son más sobresalientes las estudiaremos aún a continuación. Lo azotaron, hermanos. Y como decimos en nuestro lenguaje, no con lástima, no como con golpecitos así de cariño. Lo azotaron con varas. Lo azotaron con deseos de hacerle sentir que seguir a Jesús no tenía ningún beneficio. Así que por eso, hermanos, él dice que sufrió estas cosas. Hechos 16, 22. Ahí tenga hasta el 24 este capítulo que vamos a ver de más. Hechos 16, 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Los magistrados estaban pensando de que la camisa los podía librar algo de los varazos. Así es que él mismo, ¿verdad? Seguramente con algún arma filosa, rasgó las vestiduras, la camisa sobre todo, para que quedaran desnudas sus espaldas y así pudieran aprovecharse. En el versículo 23 dice, después de haberles azotado mucho, no fue poco, oye usted, azotado mucho, no fue poco, los echaron en la cárcel, también lo encarcelaron como Jeremías, el apóstol Pablo, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Estos hombres son muy malos y por malos hay que tenerles una custodia especial y en lo posible hay que hacerles sentir su maldad, la maldad de ser predicadores de Jesús, hermano. A Pablo también lo mandaron al cepo. Ya decía que era un instrumento de castigo que tuvieron los antiguos, pero usted puede tener una idea, no poder mover los pies, hermanos, y estar sentado sin que la espalda esté protegida. ¿Cuánto tiempo cree usted que se podía soportar? Estamos sentados, no podemos mover mucho los pies porque están prensados y solo para adelante un poquito tal vez, solo para atrás otro poquito quizás, pero mis espaldas, ¿cómo voy a soportar todo eso? Pero como dije, era una forma de castigar a los malos. Así como era el apóstol Pablo de malo para los judíos en ese momento, hermano. Y no dice de Silas, que era su compañero, pero es probable que también Silas haya sido puesto en el cepo, hermano. Dice Hechos 16, 24, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo. Ah, pues sí, ¿verdad? Dice que los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Había un cepo para las manos, el mismo estilo, no más que las personas estaban paradas y metían sus manos ahí donde estaba eso ya calculado, que hasta el grosor de la muñeca era la abertura que tenían el cepo también. Así es que quizá no puede entender los detalles, pero como estoy diciendo, el objetivo era hacerle daño corporal para que desistieran de ser cristianos. Como a Jeremías, veíamos ayer,
También a Pablo le llamaron loco. Vea Hechos 26, 24. Hechos 26, 24. Dice a Lucas es el escritor del libro del Hecho, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, a gran voz le dijo, está loco Pablo. Cuando Pablo estaba explicando su vida y en medio de algunos puntos que le causaron dolor, nunca demostró eso el apóstol, que le dolía mucho ser cristiano. Al contrario, él siempre explicó con gozo. Él siempre tuvo esa profunda convicción de que había sido salvado por Jesucristo. Y que cualquier dificultad que pasase en este mundo, al igual que Jeremías, hermanos, era de poco valor. Porque tenía algo mucho más grande, reservado, como dice él mismo, en los cielos para él. Así que, hermanos, lo llamaron loco. Y dice el versículo 24 del 26. Versículo 24 del 26. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Oye, ¿qué cosas estaba diciendo Jesús? Pablo a Festo, hermanos, estaba hablando de Jesús. Y Festo le dice, estás loco. Bueno, a veces la gente habla precipitadamente, con el fin de evitar cualquier enseñanza que se le quiera dar, o otras veces, pues, por ofender, por menospreciar a la persona. Pero sea como sea, él fue llamado loco. Oye, ¿esto usted, hermanos? Las muchas letras. ¿Verdad que sí? Pablo era una persona intelectualmente también preparada. Sabía Festo. ¿A quién lo había educado? A Pablo. Y seguramente había tenido algunas ideas de todo lo que Pablo había dicho, cómo era su predicación, cómo era su forma de expresarse, cómo era su sabiduría. Y esto dice Festo, las muchas letras. Él utilizó eso para, ya dije, para menospreciar a Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Hay personas, hermanos, que les han dicho que si leen la Biblia se van a hacer locos. Algunos locos que aparecieron en mi ciudad natal, Jucuapa, del departamento de Usulután, aquí en El Salvador. Algunas personas que resultaron locas, dijeron, por leer la Biblia. Conocí un señor que se llamó Oscar, que él se comió por fin el seso de su sobrino, lo mató, le abrió la cabeza y se comió la masa encefálica. Pero antes de llegar a este momento, la gente decía que él, porque estaba leyendo unos libros, y la gente decía que eran los libros santos los que leía. Cualquier gente, como dije, busca cosas para tratar de menospreciar lo que Dios quiere, pero es imposible. Gracias a Dios que es imposible, y nosotros somos, pero muy felices por haber creído a Jesús. A Pablo lo encadenaron por ser creyente. Lo amarraron con cadenas porque era cristiano, hermanos. Dice, versículo 29, siempre ahí en el capítulo 26. Y Pablo dijo a Agripa, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy. Porque el rey, bueno, usted es un rey, ¿qué estaría pensando el rey?
Dice Pablo, ustedes no pueden entender lo que yo soy. Y yo quisiera que ustedes algún día sí pudieran entender y vivir lo que yo vivo dentro de mi corazón. Pues él dice a este rey, menos estas cadenas. Estamos diciendo que a Pablo lo encadenaron. Vamos a leer en 2 de Corintios 3 aspectos. Ya los tratamos, pero vea usted lo que falta ahí para anotarle más. 2 de Corintios dice en el capítulo 11, verso 25, 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, quizás en Listra. 3 veces he padecido un naufragio por ser cristiano. 3 veces azotado y una vez apedreado. Hermanos, tantas cosas que no las cuenta la palabra, seguramente, pero que fueron parte del vivir diario del apóstol. Y que, hermanos, nos debe de ayudar tantos consejos de él. Porque a veces a nosotros no nos gusta sufrir nada por el Evangelio. Somos bien ¿qué? Bien frágiles. Nos sentimos, hermanos, con poquitas cosas dañados por ser evangélico. No debe ser así nunca. El Evangelio es la riqueza más grande que Dios ha podido dar a la humanidad. Claro que la gente no quiere Evangelio, quiere mejor dólares. Pero no, ya hemos leído varias veces la palabra y enseña a Dios que es la riqueza más grande. Y Pedro escribe en la primera carta 1:7, y vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro. La fe, oiga usted, tiene un gran recurso que vale más que el oro. Pero estas cosas a Pablo lo animaron, hermanos. Y por eso leemos aquí siempre en el capítulo, en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 19, el testimonio de él. Dice Hechos 20, 19. Sirviendo al Señor con toda humildad. Pablo, dice la Biblia, fue un hombre sobresaliente en las letras. Lo hemos visto esta tarde. Pero eso nunca hizo grande a Pablo, hermanos. Fue humilde, dice. Y con muchas lágrimas, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. ¿Por qué? Nos preguntamos. Pablo tuvo que llorar, hermanos. ¿Qué vio? ¿Qué sintió? ¿Qué le dijeron? Pero usted lo puede oír ahora. Con muchas lágrimas sirvió al Señor. A veces cositas poquitas nos molestan, hermanos. Y por cositas poquitas no podemos servir con libertad al Señor. Pablo lo hizo en medio de su dolor, porque no creemos que haya sido otra cosa, ¿verdad? A veces se llora de gozo, es verdad. Pero Pablo aquí lo que está diciendo no es eso.
Él lloró mucho por servirle al Señor. Ojalá que nosotros también algún día tengamos esa experiencia, hermanos, que por servir al Señor hasta hemos llorado mucho en el tiempo que Dios nos ha dado por vivir, con muchas lágrimas y pruebas. Oye, lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y le decía que no era de gozo. Es que Pablo tenía, hermanos, esa determinación, y lo oímos en el versículo 24 de Hechos 20. Porque de una cosa quiero estar seguro: de terminar mi carrera con gozo. Y por eso, dice él, no estimo preciosa mi vida. Acostumbrémonos, hermanos, a saber que nuestra vida no es preciosa, tanto para nosotros como lo debe ser para el Señor. Porque esto tiene mucha riqueza en esta tierra, pero también en la eterna. Dios nos bendiga. Gracias al Señor porque usted se quedó conmigo. Y no sabemos cuántos días más. Ojalá que sean muchos días más que podemos estar aquí con la palabra del Señor. Así es que oremos, amados hermanos, por habernos dejado concluir este nuevo capítulo de predicación. Dios, gracias te damos por que tú eres siempre muy bueno con nosotros. Por ver cada día tu mano en verdad sobre las vidas nuestras. Tenemos que aprender que viniste a este mundo para ayudarnos a tantas cosas que no sabemos por hoy, pero que sí las podemos disfrutar. Ayuda a cada hermano, a cada amigo. Señor, ahí donde están los hijos tuyos, ahí puedes llegarte. Ya vistes desde hace muchos días la necesidad de esta hora que vivimos. Ya lo sabes, Señor, todo eso. Pero te suplicamos que nos sigas ayudando. Bendícenos conforme a tu grande misericordia, para que esa bendición sea tan amplia también en nuestras vidas. Señor, gracias por amarnos, gracias por redimirnos, gracias por cuidarnos, pero aún, Señor, estamos en esta tierra donde nos falta quién sabe cuántos días, quién sabe cuántas luchas, pero que confiados en tu precioso nombre, cada una de estas cosas las alcanzaremos exitosamente. Dios bueno, por tu amado Hijo te lo suplicamos. Amén.